En España y en Castilla y León en particular se habla castellano de formas muy distintas según la zona de la región donde nos encontremos. Hay que remontarse a tiempos de la Reconquista cristiana para entender las variedades del que es hoy nuestro idioma, el segundo más hablado del mundo. Las lenguas romances son las causantes de lo que hoy conocemos como español. Constituyen la primera ruptura con el latín de la época hispánica. ¿Cuándo surgen? El testimonio más antiguo que tenemos en Castilla y León del empleo de la lengua romance de una forma sistemática está contenido en la Nodicia de Quesos, que es un documento que se conserva en la Catedral de León y que es del año 975-976. Los documentos históricos son las pistas que los expertos han seguido para constatar cuestiones tan importantes como que la cuna del castellano no está en el monasterio de San Millán de la Cogolla en La Rioja. Al margen de lo que siempre se ha creído, los primeros vestigios que indican que el origen del castellano se encuentra situado al norte de Burgos están recogidos en los denominados cartularios de Valpuesta. Y a partir de su inicio, el castellano y su capacidad integradora va extendiéndose por la península, a la par que la Reconquista cristiana va recuperando los territorios perdidos, lo que ha permitido que zonas del sur de la comunidad tengan influencias de las del norte. ¿Cómo se evidencian estos hechos? Tratamos de estudiar los testimonios antiguos para que nos indiquen si es posible la antigüedad de estos fenómenos. No sabemos si se deben a antiguas repoblaciones de la zona, si se han extendido desde el sur. Una lengua común para todos, pero con particularidades propias de la historia y la cultura de cada zona. ¿Es esto positivo? Como lingüista, como historiador de la cultura, el que en Castilla y León haya todas estas variedades lingüísticas es fabuloso. Nos permite ver cómo ha sido nuestra historia. Pero las lenguas se han hecho para comunicar. Las tenemos los humanos para comunicar, no para que haya incomunicación. Una lengua común y oficial que permite que todos nos entendamos, pero además en nuestra región existen otras lenguas que reclaman su legitimidad. Quieren compartir un cierto protagonismo con el castellano porque aseguran forman parte también de quienes son. El euskera para nosotros desde luego es una parte más de nuestro acervo cultural, pero lógicamente el castellano también lo es. Pero no solo el euskera. En nuestra región existen otros idiomas muy presentes en el día a día de quienes los hablan: portugués, gallego e incluso leonés. Y todos ellos bajo el dominio innegable del castellano, una lengua que a lo largo de la historia ha traspasado fronteras, incluso al otro lado del Atlántico. Su supremacía a nivel mundial le otorga un valor que debemos aprender a admirar. Es evidente que muchísimas lenguas se van a extinguir, el proceso de homogeneización y de concentración es imparable y el castellano es una de las muy pocas lenguas, tres, no más, no muchas más, que tienen garantizada su perduración. ¿Pueden convivir el castellano y otras lenguas en un mismo territorio? ¿Es culturalmente positivo? ¿Dónde está el límite de este don de lenguas con el que contamos en nuestra comunidad? Hoy, en Castilla y León a Examen, somos idiomas. La situación lingüística que tenemos en Castilla y León actual es de predominio del castellano, sencillamente porque es el reino que la variedad lingüística que ha dominado desde la Edad Media. Eso no quiere decir que no hubiera otras variedades románicas tan importantes como la castellana, como es la leonesa, la lengua leonesa, que era del reino de León. ¿Qué ha pasado? A lo largo de la historia ha ido recediendo, bien porque los hablantes de leonés o de cualquier otra variedad que hubiera en Castilla y León, en el viejo reino de Castilla y León, prefirieran usar la lengua mayoritaria, porque lo importante de cualquier lengua es la comunicación. Tenemos que viajar muchos siglos atrás para llegar a un momento de la historia clave que ha compuesto el mundo tal y como hoy lo conocemos, pero también determinante a nivel lingüístico.
Hasta el año 711, fecha en la que se produce la conquista árabe-musulmana, en los territorios de la península se hablaba el latín, pero ya se había empezado a producir una fragmentación lingüística importante, dando lugar a las primeras evidencias de las denominadas lenguas romances que en Hispania comienzan a florecer en torno al siglo X y que supone que todas las regiones empiezan a hablar una evolución del latín. Es el propio proceso de reconquista cristiano el protagonista de la evolución de esas lenguas romances y en especial de la de una de ellas, la que más adelante se convertiría en la lengua castellana, que finalmente se impone a todas las demás como resultado de la posterior hegemonía del Reino de Castilla. Un reino que adquiere más poder económico y político que ningún otro, incluso que el del Reino de León, y que provoca que su lengua sea la que termine por dominar. Si queremos hablar del castellano, es preciso buscar su origen. Al contrario de la que ha sido la creencia popular hasta hace no mucho tiempo, la cuna del que es hoy el segundo idioma más hablado del mundo no está en el monasterio de San Millán de la Cogolla en La Rioja. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, José Manuel Ruiz Asencio, catedrático del Departamento de Prehistoria y Premio de Castilla y León en Ciencias Sociales y Humanidades, nos explica este hecho tan revelador. Hay una idea compartida por muchas partes, que es que el castellano nace en San Millán de la Cogolla, y está el ejemplo de las glosas emilianenses. Esto científicamente ahora no tiene mucho sentido. Las glosas emilianenses ellos no tienen culpa, los eruditos y los políticos y el pueblo, en definitiva, de Rioja no tiene culpa porque las glosas silenses emilianenses fueron datadas en el año 960 por don Ramón Méndez Pidal, que era el máximo representante de la filología española en aquellos años. Hoy día sabemos que las glosas no son del siglo X, sino que son de la segunda mitad del siglo XI. Anteriormente hablábamos de las distintas lenguas romances que evidencian el principio del fin del latín y constituyen el preludio de lo que más tarde sería el castellano. Existe un documento que constituye el testimonio más antiguo registrado en Castilla y León sobre el empleo de una lengua romance de forma sistemática. Se trata de la Nodicia de Quesos. Está escrito en romance leonés y data del año 975-976. Su valor es innegable, pero si queremos ser más precisos del lugar donde aparece por primera vez el castellano, entonces tenemos que viajar al Alto Ebro, en la provincia de Burgos. Allí se citan dos nombres significativos, Valpuesta y Oña. Hay dos fondos fundamentales que son, por una parte, Valpuesta, y está el otro fondo que es Oña, el monasterio de Oña, un poco más tardío, pero que tiene documentos del siglo X. Estos son los dos documentos fundamentales, los dos fondos documentales para el conocimiento del castellano antiguo norte. Los cartularios de Valpuesta son lo que algunos de los mayores expertos del idioma castellano determinan como las primeras dataciones de voces y grafías en español, anteriores a las glosas emilianenses y silenses. Estos documentos recogen los primeros balbuceos del español en forma de cuantía de las posesiones y privilegios con los que contaban los monjes del Arcedianato de Santa María de Valpuesta, lo que es hoy el nordeste de la provincia de Burgos y que hace más de un milenio fue cabeza de diócesis. Allí el latín vulgar deja de serlo y se convierte en lengua romance, pero sobre todo en la primera presencia de lo que 1000 años más tarde llamaremos español. Ya empiezan a aparecer como algo consagrado, como palabras que ya están en el común, que todo el mundo emplea, términos totalmente distintos de lo que se usaba en latín. Por ejemplo, camisa, la palabra camisa, pues en latín se decía subúcula, y eso desaparece, ¿no? Por ejemplo, el caballo, se dice caballo y no equus, que era la expresión normal en latín. Majuelo, que es típico castellano, mientras que lo leonés es barcillar, pues majuelo en latín se decía nova vinea, ¿no? Y aquí nadie se le ocurre decir una viña nueva, todo el mundo está hablando con el término de la viña nueva que da el nombre de Majuelo, y emplea la palabra, por ejemplo, carnero, que en latín se decía aries, ¿no? Es decir, se ha hecho una ruptura con todo el vocabulario, o con buena parte del vocabulario clásico, y aparece un vocabulario medieval que es el que va a llegar hasta nosotros, y el que se sigue empleando en la actualidad. Ego Bermudo
sic metrado ad regula Sante Marie, vel ad abate meo Álvaro presbiter, etrado in ipsa regula votivo potentialiter vaca et novella e 6 modios de cibaria e capra, pro anima de meo patre e pro mea anima, que ibe de serviam perpetualiter in testimonio Dei e testamento eterno. En Salamanca nos encontramos con Gonzalo Santonja, director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Con él repasamos lo visto hasta ahora, cuándo surgen esas lenguas romances que denotan un abandono paulatino del latín, pero sobre todo profundizamos en la documentación que permite fechar y ubicar la cuna del castellano en la zona del norte de Burgos y del sur de Santander. Gonzalo Santonja, director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. En este programa vamos a hablar de los diferentes idiomas, lenguas, variantes del castellano que se hablan en el territorio de Castilla y León y, por supuesto, del castellano. Y para ello estamos contigo, para que nos cuentes un poco el origen del castellano, la importancia aquí en Castilla y León. Bueno, el castellano es una lengua que está ya en un proceso de formación muy avanzada cuando los árabes irrumpen en la península. De hecho, nosotros publicamos las pizarras visigodas, que son de finales del siglo V, fundamentalmente del siglo VI y del siglo VII. Y ahí ya se ve la estructura sintáctica de las lenguas romances. Las pizarras visigóticas están escritas en latín, pero la estructura ya no es la del latín. Y hay muchísimas palabras, muchísimas palabras. La irrupción de los árabes interrumpe este proceso. Los cristianos se refugian en el norte y en cuanto la reconquista empieza a avanzar, pues empiezan a surgir testimonios escritos de una lengua que indudablemente ya se habla. Es decir, la lengua se habla en el siglo VIII, en el siglo IX, las lenguas romances se hablan. Otra cosa es los testimonios de esas lenguas. Y ahora vamos a distribuir enseguida, y lo presentaremos a la vuelta del verano, el becerro, el cartulario de Cardeña, que es el cartulario más grande de la corona de Castilla, de los reinos de Castilla y León. Es una edición importantísima porque ratifica todo lo que ya había dejado claro Valpuesta, cuál es el territorio en el que las lenguas romances, el castellano, toma cuerpo y el territorio está francamente muy definido. Todo el sur de Santander, el norte de Burgos, y a partir de ahí se va desarrollando. Eso le iba a preguntar. Parece que siempre se ha tenido la idea de que la cuna del castellano estaba en La Rioja, pero este cartulario, sin embargo, lo sitúa. Pero es que, Patricia, eso es una cuestión difícil de entender. Es que no se puede hablar de la cuna del castellano. En el monasterio de San Millán hay unas glosas, que son anotaciones en romance a unos textos sobrevoladas, a unos textos en latín. Esas glosas, para empezar, han estado mal fechadas durante mucho tiempo. Esas glosas, inequívocamente, son de la segunda mitad del siglo XI, no de comienzos del siglo X. De manera que cronológicamente hay que ponerlas en su sitio. Cuando hablamos de la Nodicia de Quesos y cuando hablamos de Valpuesta y de Cardeña, estamos manejando, o de las pizarras visigodas, estamos manejando otras fechas. Pero es que además, cuando solo se conocían las glosas, eso no demostraba que el castellano hubiese nacido allí. Lo único que demostraba es que allí existía un testimonio escrito de una lengua que se hablaba ya. Vamos a ver, por definición, las lenguas nacen en la calle, las lenguas no nacen en los monasterios. Además, los monasterios eran la fortaleza de la cultura y la cultura se transmitía en latín. Pero es que es un contrasentido, es un contradios. Es decir, las lenguas son del pueblo y nacen en la calle. De manera que de ninguna manera unas glosas, sean de Silo o de cualquier otro monasterio, acreditan nada en este sentido. El nacimiento del castellano está muy definido, inequívocamente definido. ¿Definido aquí? Definido en... Vamos a ver, hay una población cristiana que se refugia en las montañas del norte
y cuando la Reconquista empieza a avanzar, esas personas se mueven con la lengua que hablan y que están haciendo, que está cobrando consistencia. Si desde Valpuesta trazamos un círculo concéntrico, Cardeña está a tiro de piedra de Valpuesta, y Silos tampoco anda demasiado lejos. Es decir, se puede trazar un mapa que abarca la práctica totalidad de los centros de los que procede el 90 y tantos % de la documentación sobre los orígenes del castellano que conocemos. Hasta ahora hemos explicado dónde y de qué manera surge el castellano, pero su evolución está estrechamente ligada a la de la Reconquista cristiana. Lo que hoy se denominan variantes del castellano no son más que distintas formas de hablarlo, fruto de las influencias de aquellos que fueron recuperando la península de las manos árabes que la poblaban. Los ejecutores de la Reconquista procedían del norte y a medida que se desplazaban hacia el sur, iban dejando su influencia también en el idioma, algo que ha llegado hasta nuestros días. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la provincia de Salamanca, donde la repoblación ha sido un factor determinante en la forma de hablar el castellano. Juan Francisco Blanco, director del Instituto de las Identidades aquí en Salamanca, vamos a hablar de las peculiaridades a nivel lingüístico que también existen aquí en la zona de Salamanca, por influencias en primer lugar, ¿no? Por influencias de otras zonas a nivel geográfico. Cuénteme esto, vamos a introducir el tema. Claro, a ver, un territorio y sus gentes, sobre todo, siempre están en deuda con aquellos que le han precedido, es decir, la cultura a nivel provincial, a nivel comarcal y a nivel regional está construida sobre unos sustratos básicos que se han ido acumulando en el tiempo y un poco nosotros somos el resultado de todo ello. Lo mismo ocurre en los sistemas lingüísticos. No entiendo muy bien cómo hay una necesidad como de homogeneizar, como que hubiera necesidad de que todos los castellanos y los leoneses fuéramos iguales, y estamos absolutamente equivocados. Nuestro, digamos, gran bagaje cultural es la diversidad, porque efectivamente en lo cultural y también en lo lingüístico hay tal variedad de hablas que aportan tal nivel de riqueza a la comunidad y a cada una de las provincias que lo importante es tener eso presente. Y a nivel de Salamanca, ¿cómo influyen? ¿Cómo influyen en la lengua de aquí? En el caso de Salamanca tenemos un fenómeno medieval que determina la personalidad de cada una de nuestras provincias. En Salamanca esa deuda y ese impacto cultural es el impacto que se deriva del fenómeno de la repoblación. El rey de León manda en el siglo XII repoblar Salamanca, entre otras zonas, y se lo encarga además a alguien de origen francés, que era don Raimundo de Borgoña, que estaba casado con doña Urraca, y don Raimundo de Borgoña se encarga de traer en primer lugar gente de Francia, que es la que se posiciona en el sur de Salamanca y que da sentido a que a eso lo llamamos la Sierra de Francia. La repoblación de Salamanca se forma o se lleva adelante, aparte de con franceses, con gente que viene del País Vasco, gente que viene de Aragón, gente que viene de Asturias, gente que viene de Galicia y gente que viene del mundo leonés o asturleonés, ¿vale? De ahí que nos encontremos con que los leonesismos también estén integrados desde el punto de vista léxico. Esa repoblación es la que hace que las diferentes manifestaciones del lenguaje, las diferentes hablas, tengan peculiaridades en lo morfológico, en lo sintáctico, en el léxico, en la fonética, y reivindicamos las hablas, el léxico, esas palabras que ya no conocemos, que se han perdido, como una parte de nuestra cultura. Vamos a hablar un poco a nivel fonético, cuáles son esas características o peculiaridades de la zona de Salamanca. Quizá hay una serie de rasgos, muchos de ellos conectados con ese antecedente leonés. Siguiendo, continuamos por el sur de Salamanca y ¿qué encontramos ahí? Encontramos sobre todo la aspiración de la H, la aspiración del sonido J, y luego es muy curioso también encontrar el hecho de que hay se suelen cerrar hay dos vocales, la vocal O y la vocal E, que cuando están al final de la palabra y no llevan una carga acentual, entonces tienden a cerrarse. La O tiende a sonar como U y la E tiende a sonar como I. Bueno, pues eso solo se da en esas zonas y eso nos conecta con el origen leonés. ¿Algún ejemplo?
por ejemplo, ahora que hay mucha sensibilidad respecto al medio ambiente, la palabra lobo, ¿no? Pues la gente de esa zona tiende a decir mucho más lobo. En la zona que sería el Campo Charro, Campo de Salamanca, se tendía mucho a que las palabras que terminan en D final, por ejemplo, pared, por ejemplo, red, se le añade una E. Y esto todavía encontramos gente que lo sigue diciendo. Dice la parede o dice la rede. La gente joven ya no conserva estos rasgos dialectales. A mí me da pena, porque nos hacen distintos, nos hacen diferentes, y eso no necesariamente, siempre pensamos que puede ser malo. No, es bueno porque aporta pues esa riqueza de la que estamos hablando, ¿no? Pero además, al sur de la provincia de Salamanca y también al sur de la provincia de Ávila, existen otras influencias que también han dejado huella en su forma de hablar castellano. En el sur de la provincia de Ávila y en el sur de la provincia de Salamanca existen fenómenos muy vivos en las hablas actuales que coinciden con algunos de los rasgos de las variedades situadas más al sur. Por ejemplo, la aspiración, en ocasiones la pérdida de las consonantes en final de palabra o también en posición interior, pero siempre en final de sílaba. Salvo las nasales, en realidad pueden aspirarse y a veces perderse cualquiera de estas consonantes. Se produce también la aspiración de nuestro sonido velar fricativo sordo, de nuestra J, que se aspira y se pronuncia de una manera mucho más relajada, menos tensa que en las variedades norteñas, las realizaciones, por ejemplo, del tipo rojo en lugar de rojo. Se produce también la neutralización de las consonantes R y L en posición final de palabra o en posición final de sílaba. Hay aberturas vocálicas en posición final de palabra como consecuencia de la pérdida de las aspiradas. Y bueno, es también muy frecuente, mucho más que en las hablas norteñas, la pérdida en situación intervocálica de algunas consonantes como la D y la G. ¿Por qué se han producido estos fenómenos en la lengua castellana? ¿Hay un origen definido? En realidad no se conoce la historia de estas hablas. La dialectología tradicional ha admitido la extensión de rasgos de hablas meridionales hacia el norte, pero no sabemos si este tipo de hablas está instalado en esta zona desde cuándo. Tratamos de estudiar los testimonios antiguos para que nos indiquen si es posible la antigüedad de estos fenómenos. No sabemos si se deben a antiguas repoblaciones de la zona, si se han extendido desde el sur, cosa que parece improbable, pero desconocemos realmente la historia de estas hablas. En el Valle del Tietar existe una variedad del español tan legítima como el andaluz, porque cuenta con rasgos fonéticos propios. Esta es la conclusión a la que ha llegado una investigación iniciada en la zona. En ella se explica que si los habitantes del Valle del Tietar tienen un acento que recuerda al extremeño, no es porque hablen mal, es porque la suya es una variedad más de la lengua, que en esta tesis se bautiza como el español surabulense. Hace 6 o 7 años, una exalumna de la Universidad de Salamanca, nacida en Montbeltrán, empezó una investigación, ha hecho encuestas directas en el terreno, siguiendo todos los criterios de la geografía lingüística y de la sociolingüística, y su resultado está ya impreso en algunos trabajos que ha publicado sobre la zona, en los que habla del surabulense. Es Raquel Sánchez Romo, la mejor conocedora del habla del sur de Ávila en estos momentos, y continúa su tesis doctoral sobre el tema. Para el sur de Salamanca hay también un estudio muy reciente, es una tesis doctoral de un exalumno también de la Universidad de Salamanca, actualmente profesor de la Universidad de Mons, que ha defendido la tesis doctoral en octubre de 2016 con el título de Las hablas de la Sierra de Francia. El castellano tiene su origen en Castilla y León y no en el monasterio de San Millán de la Cogolla en La Rioja, como se ha creído hasta hace no mucho tiempo. Este hecho se conoce gracias a los denominados cartularios de Valpuesta principalmente, que permiten situar en la zona del norte de Burgos la cuna del que es hoy nuestro idioma, uno de los más importantes y hablados del mundo.
Si su origen es importante, no lo es menos su evolución, y por ello hemos conocido las diferentes variedades que se han ido consolidando en la geografía de nuestra región con motivo de la repoblación durante la Edad Media. Y si el castellano y sus distintas formas de hablarlo es un hecho más que significativo de nuestra tierra, también lo son las otras lenguas que se hablan dentro de las fronteras de Castilla y León y que sus parlantes reclaman como parte del quiénes son y abogan por conservar. Aquello que nació hace 30 años, pues tendrá que vivir muchísimos más, y eso depende del esfuerzo de todos, de la población, de las comunidades educativas, pero también de todos aquellos que están involucrados y están de alguna forma implicados en el proceso educativo. En la primera parte del programa hemos presentado el lugar donde está la cuna del castellano, al norte de la provincia de Burgos, y del mismo modo hemos explicado cómo las lenguas romances son el origen de todo, aunque la mayoría de ellas fueron perdiendo poder en favor de la que mayor protagonismo adquirió en la época de la Reconquista cristiana, por la hegemonía política y económica del reino que dominaba, el de Castilla y su castellano. El leonés es una de esas lenguas que quedaron relegadas a un segundo plano. Existen evidencias aún presentes en zona de la provincia de León en las que se habla de dialectos asturleoneses, como es el caso del pachuezo. Hoy en día quedan pocas personas que lo utilicen habitualmente, salvo para decir palabras aisladas, como por ejemplo abarruntar, para decir oír o escuchar, atoupar en vez de encontrar, o aichí para expresar allí. Precisamente en León hablamos del origen del leonés, de su evolución y de cuál es el estado actual de la que es la lengua que cuenta con las evidencias documentadas más antiguas. Alicia Balmaseda, estamos en León porque vamos a hablar del leonés y de sus orígenes. Cuéntame, ¿cuál es el origen de esta lengua? El documento más antiguo está precisamente aquí, a nuestro lado, en la Catedral de León. Es la Nodicia de Quesos y es la relación de los quesos que se gastaron en el monasterio de los Santos Justo y Pastor de Rozuela, y con motivo de la visita del rey, el cillerero del monasterio hizo una relación de todos los quesos que se habían gastado. Por eso se llama Nodicia de Quesos, y es la primera vez que aparece por escrito una lengua que ya no es latín, y que habiendo nacido en el Reino de León solamente puede ser leonés. La han datado entre el 950 y 959 y de momento, por lo menos, es el documento más antiguo en una lengua romance diferenciada del latín. Y una vez que aparece en este siglo, ¿cuál ha sido la evolución del leonés? Vamos a ver, el leonés es una lengua que fue la lengua de la corte leonesa, lógicamente, y que en un momento dado, cuando empezó la documentación oficial, empezó a escribirse en castellano, pasó con el leonés lo mismo que con el aragonés. Uno por el oeste y otro por el este se fueron viendo arrinconados, sobre todo reducidos al ámbito familiar. La gente incluso hoy en día niega que hable leonés porque está mal visto, porque han sido personas a las que se les ha dicho que hablaban mal. Un ejemplo sencillo, cordón, en leonés es gordón, pues al niño que decía gordones le reñían por hablar mal. O sea que en vez de poner en valor la riqueza de otra lengua, de tener otra lengua, era algo negativo. En los poderes políticos siempre han intentado uniformizar. De hecho, lo estamos viendo constantemente con la globalización. Entonces, hay iniciativas, porque sigue habiendo iniciativas muy interesantes para potenciar las lenguas, pero siempre hay gente que te termina diciendo: uy, qué tontería aprender leonés, mejor aprender inglés. No, bueno, usted perdone, yo inglés sé, claro, y leonés también, no son incompatibles, cuanto más sepas mejor. ¿En la actualidad en qué situación se encuentra el leonés? La situación del leonés es bastante preocupante, porque pese a que el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad dice que será objeto de protección, no es cierto que se esté protegiendo, no se protege. Últimamente hay algunas pequeñas iniciativas, pero no hay una política global para protegerlo. Se sigue mirando con desconfianza, se sigue negando su importancia. ¿Y entonces qué futuro le espera al leonés? Pues no lo sé, realmente no lo sé, porque el mayor problema es que cada vez hay menos niños.
porque nos estamos despoblando. Pero es que además a esos niños no se les enseña ya, no se les enseña nada y ni siquiera existe como asignatura optativa. O sea, no digo ya ni siquiera extraescolar. No digo ya obligatoria ni muchísimo menos, pero como asignatura, pero ni siquiera optativa, ni siquiera extraescolar. Entonces eso es muy preocupante porque, como decía antes, es que en el momento que se pierda es una pérdida para la cultura universal. O sea, es como si se cae un monumento o como si arde un bosque. Es irreparable, eso ya no tiene marcha atrás. No nos movemos de León, aunque sí nos desplazamos hacia la zona más occidental de la provincia. En Bembibre nos espera Fernando Piñal, un portugués casi mitad castellano y leonés por la cantidad de tiempo que lleva viviendo en la comunidad. Casi tanto tiempo como lleva el portugués presente en la zona, por la época, en los años 80, en la que las minas estaban en pleno esplendor. Él nos habla de cómo su lengua materna llegó a ser el segundo idioma en Bembibre durante muchos años, pero no fue el único. Hubo otros y muy curiosos. Fernando, buenos días. Buenos ¿Qué tal? días. Bien, bien, gracias. Vamos a hablar de la presencia de los portugueses y del portugués en Castilla y León, principalmente en la provincia de León, un poco relacionado con la época de esplendor en los años 80 de la minería aquí en la zona. Cuéntame un poco estos orígenes. Nosotros encontramos portugueses en la provincia de León a principios del siglo XX, pero efectivamente la grande llegada masiva a la provincia de León se da en los años 80, precisamente para trabajar en la minería del carbón. Venían con sus familias, con sus niños, llegaban muchas veces sin conocer el idioma y necesitaban de ese apoyo. El apoyo por parte de las instituciones que lo han tenido, pero también un apoyo por parte de los centros educativos. Y ese apoyo lo han tenido tanto por parte de Portugal como por parte de España. Crearon un protocolo para permitir que llegasen profesores portugueses a España. Los primeros que han llegado, llegaron precisamente aquí. Esto es la cuna del programa. Aquí en Bembibre. Aquí a Bembibre. Llegaron a Tremor, a Torre de Albierzo, a Bembibre y a Villablino. Zonas donde había una concentración masiva de portugueses y de niños que tenían fracaso escolar. Hasta el punto de que aquí llegó a ser el segundo idioma más hablado, el portugués. Segundo idioma era el portugués. Luego este programa ha evolucionado y recientemente no se ha convertido en otro tipo de programa abierto a cualquier alumno que quiera estudiar portugués. Aquello que había sido un programa españoluso para la acción educativa y cultural de los portugueses residentes en España se transformó en el año 96 en el programa de lengua y cultura portuguesa en España, abierto a aquel que lo quisiera. Y además con una particularidad, es que a partir de entonces el portugués pasó a ser en los institutos de educación secundaria como lengua optativa, a par del francés, del griego, de otras lenguas. Usted, Fernando, ha vivido toda esta evolución porque lleva en esta zona ya unos 20 y tantos años, conoció ese esplendor de las minas, esa llegada masiva de portugueses, de caboverdianos, pero también de otra población, pakistaníes. Sí. La población pakistaní llegó también masivamente, y llegó masivamente para trabajar en las minas. Han necesitado para su integración, porque el idioma también, muchos de ellos llegaban con niños, también de programas de compensatoria, de apoyo directo en los centros. Los centros han tenido un cuidado especial en el apoyo a la comunidad pakistaní. Supongo que era muy curioso en esta zona del Bierzo escuchar pakistaní. Sí, es que se hablaba pakistaní. Los portugueses, si se me permite hacer un pequeño inciso, en su afán de integración hablaban portuñol, una mezcla, y ellos hablaban pakistaní. Era frecuente, y tengo algunos amigos pakistaníes que hoy todavía, llevando muchos años aquí, poco más que monosílabos o disílabos, sí, no, con los hombros para quizás, pero hoy encontramos gente que habla perfectamente el español, pakistaníes de primera y de segunda generación y también alguno de tercera generación. Aquello que nació hace 30 años, pues tendrá que vivir muchísimos más y eso depende del esfuerzo de todos,
de la población, de las comunidades educativas, pero también de todos aquellos que están involucrados y están de alguna forma implicados en el proceso educativo. En Castilla y León se puede estudiar chino como asignatura de libre configuración autonómica en tercero de la ESO, pero no es el único idioma curioso que se oferta. El gallego también es una opción en cuarto de la ESO, aunque su presencia en nuestra región va mucho más allá que la de ser simplemente una asignatura optativa que se oferta durante la educación secundaria obligatoria. Está muy demandado en Ponferrada y por ello se puede estudiar en su Escuela Oficial de Idiomas. ¿A qué se debe? Una de las razones por las que aquí en la Escuela de Idiomas de Ponferrada se oferta gallego, por ser zona limítrofe, por tener en la comarca del Bierzo también mucho hablante nativo de gallego, y después también porque la Junta de Castilla y León y la Xunta hicieron un convenio en el año 2002 en virtud del cual pues, se arbitraban de medidas para difundir y para promocionar la lengua gallega, y una de esas medidas fue el implantar la lengua gallega en la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada. Contamos con mucho alumnado que trabaja aquí en Castilla y León, sobre todo en los ámbitos de la sanidad y en los ámbitos de la educación. Entonces aprovecha su tiempo libre para seguir ahondando en el conocimiento del gallego, porque lo normal es que esta gente que viene de Galicia pues ya tenga unos estudios básicos, unos conocimientos básicos. Y por otra parte, pues también gente de aquí que con la idea de algún día, con la posibilidad de trabajar en Galicia, pues necesita también tener conocimientos del idioma. A pesar de la buena situación que la lengua gallega vive en la enseñanza dentro de la comarca del Bierzo, es cierto que sí que se ve amenazada en los contextos reales de uso, porque hay una pérdida bastante importante en la transmisión generacional en los ayuntamientos en los que se habla. Son zonas rurales, próximas a Ponferrada, pero situadas en la parte occidental de la comarca, y que normalmente, debido a la edad avanzada de la población, o bien de que son zonas de montañas que pierden bastantes habitantes, pues se ven un poco interrumpida esta transmisión que es necesaria para que se siga hablando a lo largo de los siglos. Las personas que están interesadas pues pueden recibir una formación y unos certificados que están homologados en el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, que son válidos para todo el territorio nacional, y fuera de España se pueden también valorar, dependiendo de las instituciones. Desde el curso lectivo 2002-2003 hasta el actual, que acabamos de finalizar, en el 2016-2017 contamos grosso modo con 1.000 alumnos oficiales, es decir, que asisten a clases regularmente, y como unos 500 a lo largo, que se han ido matriculando a lo largo de todos estos cursos, como unos 500 por la modalidad libre. Es el idioma que proporcionalmente tiene más alumnos libres, que son alumnos que vienen a examinarse para obtener una certificación, entonces la necesidad es evidente. Y después, por el tema personal, por el tema sentimental, pues también, lógicamente, porque hay mucho gallego parlante que quiere afianzar esas raíces, que quiere mejorar en algunas destrezas, y aquí, bueno, pues es un estudio más profundo de la lengua gallega. Nosotros creemos que es importante que a partir de otras administraciones como ayuntamientos o el Consejo Comarcal se promueva que la lengua gallega en el Bierzo pase de solo un uso familiar a un uso mayor y que sobre todo se asegure esa transmisión generacional de padres a hijos. Con el objetivo de favorecer la inserción laboral de los castellanos y leoneses en otras comunidades autónomas con idioma propio próximas a la nuestra, en 2004 se firmó un acuerdo por el que se implantaban otras lenguas cooficiales en la región. Es el caso del gallego, pero también del euskera, idioma muy demandado por los habitantes de Miranda de Ebro, quienes en muchos casos desarrollan su actividad laboral en Vitoria o incluso pretenden optar a plazas en la administración vasca. Es por este motivo que en la Escuela Oficial de Idiomas de Miranda de Ebro se oferta su estudio, pero también el sentimiento en algunos pueblos de la zona norte de Burgos propician que se reclame su uso y difusión. Es el caso del Condado de Treviño. Roberto, estamos en Treviño, un pueblo, por cierto, precioso y en donde originariamente se ha hablado euskera y todavía quedan evidencias. Vamos a hablar desde el punto de vista histórico, del origen.
Cuéntame un poco. Bien, bueno, pues vamos a ver. Claro, Treviño, el enclave de Treviño está ubicado geográficamente donde está, más o menos en el centro de la provincia de Álava, y en toda esta zona, no solamente el enclave, sino todo el territorio alavés que le rodea, se ha hablado euskera históricamente. A partir del siglo primeros del XVIII fue en retroceso, es decir, llegó un momento en que se produjo una quiebra en la transmisión dentro de las familias, y ya no se dejó de utilizar. Los restos que quedan, o sea, existen términos, terminología que a día de hoy todavía se utilizan. Sí, efectivamente, a día de hoy en el lenguaje popular hay palabras que son del euskera y que están insertas, digamos, en el castellano de la zona. Yo qué sé, aquí por ejemplo, lo que sería la cumbrera de un tejado, de un edificio, aquí se le llama gallur o galluz, que gallur es precisamente eso mismo en euskera, o al tejo, al árbol, que se le llame aguín, que es eso, tejo en euskera. Y precisamente aquí, por este motivo, diferentes personas, bueno, pues lleváis haciendo un trabajo de promoción, recuperación del euskera. Creo, de hecho, que habéis creado un instituto. Sí, en el que, entre otras actividades, también se trabaja a nivel lingüístico. Sí, como una parte más de lo que entendemos que es nuestra riqueza cultural. En lo que son sus propios estatutos se define como un instituto de estudios treviñeses para promocionar la cultura en su más amplio sentido. Nos interesa todo, nos interesa la historia, el arte, la monumentalidad, lo naturalístico, la lengua también, o las lenguas, mejor dicho, porque, claro, una cosa es que el euskera para nosotros desde luego es una parte más de nuestro acervo cultural, pero lógicamente el castellano también lo es. Y precisamente en este instituto trabajas en coordinación con otros dos compañeros, uno de los cuales se encuentra aquí con nosotros, Andoni, y con quien vamos a continuar este recorrido. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a vosotros. Continuamos, Andoni. Tú hace unos años eras técnico de euskera aquí en la zona del Condado de Treviño. Sí. ¿Qué es lo que hacías? Fundamentalmente consistía en la promoción del euskera en todos los ámbitos posibles, prestando especial atención a los niños, a la población juvenil o infantil. ¿Y cuál es la realidad de los niños y de los jóvenes de esta zona? ¿Qué contacto tienen con el euskera? Aquí en el Colegio de Treviño no se imparte el euskera como asignatura. Sí que se han hecho actividades extraescolares, bueno, fundamentalmente con el propósito de que, aunque no lleguen a ese nivel, ni mucho menos porque el número de horas no lo posibilita, al menos tengan un contacto cotidiano con el euskera y un cierto manejo, etcétera, ¿no? Que les resulte, vamos a decir, familiar. Y hace 3 años, Andoni, pasas el relevo al que es el actual técnico de euskera, que es el que vamos a conocer ahora. Eso es. Muchas gracias, Andoni. Muy bien, gracias. Beñat, tú eres el actual técnico de euskera en la zona del Condado de Treviño. Eso es. Vamos a hablar un poco de la evidencia que hay en los últimos años desde que llevas ejerciendo tú esta labor y sobre todo cómo es el día a día. ¿Cómo trabajas en la promoción del euskera en la zona? Bueno, nuestro trabajo consiste básicamente en aquellos ámbitos en los que abarca la administración, pues fomentar tanto el uso como el conocimiento como la propia socialización en general del euskera. ¿Y es algo que te toca trabajarlo a ti solo o notas que lo reclaman, que lo quieren las familias para sus hijos, que es algo que se quiere recuperar, que se quiere instaurar, ¿no? De una forma más... Sí, bueno, nuestra presencia no solo es una medida administrativa, sino que sí que hay esa petición, ¿no? Que el hecho más evidente es que el 75% de los niños alrededor estudian tanto en Vitoria como en Anclares euskera, por tanto sí que hay una necesidad y una voluntad de que el euskera pues, poco a poco se vaya extendiendo más. Este viaje por gran parte del territorio de nuestra comunidad llega a su meta, que no es otra que la de valorar la riqueza lingüística con la que contamos en Castilla y León y que hemos mostrado en el programa. Toca poner nota a este examen. La riqueza lingüística de Castilla y León es una de las características fundamentales del español. La riqueza del español es consustancial a todos los modos de hablar español. Aquí en Castilla y León existe, aquí en Salamanca, la parla del rebollar, que a mí me gusta muchísimo. El castellano de Béjar tiene muchas implicaciones con las formas de hablar en Extremadura. Están todas las lenguas en contacto con el portugués, todas las variantes dialectales de
de la raya. Las hablas leonesas son infinitas. Yo creo que tenemos la fortuna de tener las raíces y una muestra riquísima de la variedad del castellano. La nota, si yo tuviese que poner una nota a estas variantes dialectales y subdialectales del castellano, pondría del 1 al 10, pondría un 11. Desde el punto de vista lingüístico, Castilla y León no es simplemente un complejo dialectal, incluye distintas lenguas, incluso de distintos orígenes históricos, y dentro del castellano lo que tenemos es un conjunto de variedades. Por tanto, la riqueza lingüística es grande y se le podría dar un 9. Pues yo creo que ahí, sin andar con chauvinismos ni con paños calientes, yo me atrevería a decir que la riqueza lingüística de Castilla y León es enorme. Yo me atrevería a ponerle un 10, si bien hago una precisión. Es verdad que la conservación, el nivel en el cual todas esas riquezas se conservan, está muy bajo. Yo me atrevería a darle en ese sentido de la conservación un 5, pero un 10 en cuanto a la riqueza real. Aquí tenemos el castellano, lo hablamos todos, lógicamente, pero se habla muchísimo más leonés del que la gente cree, existe muchísimo más leonés del que la gente cree, y hay mucha gente que te habla, te dice montones de palabras y giros leoneses sin saber que lo son. Entonces, la riqueza lingüística es enorme. Yo tengo que reconocerlo, conozco menos el tema del euskera y tal, lo conozco solamente de referencias, pero la riqueza lingüística que hay, sobre todo en la parte leonesa, para mí me parece que es de 10. Yo creo que la riqueza lingüística que tenemos en Castilla y León es excepcional, porque tenemos la posibilidad de encontrar comunidades que hablan gallego, que hablan portugués, que hablan euskera, y después todas las variedades del castellano, con sus acentos, con su vocabulario, con sus peculiaridades, y eso da una gran riqueza lingüística y cultural que me permite poner un 10 sobre 10 a la comunidad de Castilla y León. Aquí en Castilla y León la diversidad enriquece. El plurilingüismo existente con diversas lenguas de otras regiones, de otras poblaciones que llegaron aquí, acaba por permitir el encuentro de culturas, acaba por enriquecer las personas. Pero también la diversidad lingüística en Castilla y León, en particular del castellano, con los pequeños matices que existen con el leonés, con el chacianego, en Villablino, la zona de la Ciana y otras que encontramos, acaban por contribuir para el enriquecimiento cultural de Castilla y León y también para su afirmación. La nota que le daría, un 10. La variedad lingüística, la riqueza lingüística siempre es buena, por definición. Es necesario, es positivo. Sumar siempre es mejor que restar. Y en este sentido, yo creo que hay que no solamente preservar, sino fomentar decididamente esas realidades. Y habría que hacerlo desde los poderes públicos. Yo he hecho en falta una mayor implicación por parte de la administración castellano-leonesa para reconocer e impulsar todo esto. Y la nota no puede ser sino la más alta. Si la escala es de 1 a 10, un 10. No hay mejor colofón para este programa y para poner fin a esta etapa en la que hemos evaluado a nuestra comunidad en los temas que más nos importan que la de poder calificar con un 10 a Castilla y León. Se ha demostrado que las personas que formamos parte de esta tierra tenemos un carácter exigente, siempre buscamos la mejora. Pero cuando se trata de cultura no nos queda otra que calificarnos con matrícula de honor y sobre todo cuando se habla de la riqueza lingüística con la que contamos aquí. La comunidad de Castilla y León es tan diversa como extenso es su territorio y aunque somos afortunados de tener muchas características en común, también es una suerte contar con aspectos que nos diferencien, porque eso enriquece nuestra identidad. Una lengua común para todos, nacida en nuestra tierra y con la capacidad de expandirse por toda la península en primer lugar para dar el salto después al Nuevo Mundo. Hoy es el segundo idioma más hablado y cuenta con el privilegio de tener variantes en cada zona del globo terráqueo. No habla igual castellano un colombiano que un español, por ejemplo, pero es que tampoco lo hacen un vallisoletano y un salmantino. Y a ese valor añadido que nos da el hablar castellano, algo distinto según la provincia, se añade otro, el de compartir espacio geográfico con otros idiomas. Es el caso del gallego o el vasco, pero también el del portugués, e incluso el de lenguas tan lejanas a nosotros como el pakistaní, aunque su explicación se encuentre en la época de esplendor minero en la zona del Bierzo.
En definitiva, nuestra historia es grandiosa, incomparable e importantísima, y de su mano va ligada a la propia evolución de las lenguas que hablamos. Todas dicen algo de nosotros y son cultura, aunque sea evidente que solo una domine por encima del resto, simplemente por la que es la evidencia más clara de todas, la de poder comunicarnos entre nosotros.